cosas que voy a hablar en esta clase corresponde a casos notables de áreas cuando estudiamos triángulos o también cuadriláteros. Vamos a decir que dos triángulos son equivalentes, he ocupado harto esa palabra y en verdad hace referencia, ya lo dije, a estos triángulos donde las áreas son la misma. Entonces, equivalente significa que tengan la misma área. Vamos a ver que hay elementos que trazamos que nos van a dar dos triángulos equivalentes que nos va a servir muchísimo. Entonces, por ejemplo, la primera observación que vamos a hacer va a ser qué pasa cuando yo trazo la transversal de gravedad de cualquier triángulo. Lo interesante es que cuando yo trazo la transversal de gravedad, recuerden que la transversal de gravedad, voy a marcarla con verde, corresponde a cuando yo parto de un vértice y termino en el punto medio del otro lado. Este punto medio hace que los dos lados que voy a tener, que voy a marcar con rojo, van a medir lo mismo. Y lo que va a hacer lo más espectacular es que el área del triángulo que va a quedar aquí va a ser equivalente al área del otro triángulo. Es una particularidad que nos da la transversal de gravedad de cualquier triángulo cuando la trazamos. Otra particularidad es que cuando yo trazo las tres transversales, esta línea que va desde uno de los vértices y llega justo a la mitad del lado opuesto de este triángulo con respecto al mismo vértice, y eso nos va a dar entonces 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esos 6 van a tener el mismo área. Recuerden que esto solamente ocurre cuando yo trazo las tres transversales de gravedad. Algo que es súper importante que no se les puede olvidar, y es la tercera observación que vamos a hacer con respecto a los triángulos, es que todos los que tienen igual base y altura van a ser equivalentes, es decir, que tienen la misma área. Recuerden que el área de un triángulo es base, que en este caso va a ser el lado AB, que voy a marcar con rojo, y vamos a ver que si yo trazo la altura con azul, que es el punto que está acá, va a ser la misma en este dibujito para los tres triángulos, y vamos a notar que si la fórmula nos dice que es base por altura dividido en 2, no importa el tipo de triángulo que yo esté comparando. Estos tres triángulos son completamente distintos. Este es obtusángulo, este es rectángulo y este es acutángulo. Incluso uno, su altura está afuera, pero no importa, me va a dar el mismo área, y eso es súper importante. O sea, acá el área de este triángulo, el área de este segundo triángulo y el área del tercer triángulo van a ser las mismas, para que no se les olvide. Otra observación fundamental es que en todo paralelogramo que nosotros podamos tener, recuerden que paralelogramo sería estos cuadriláteros que poseen dos pares de lados paralelos, al trazar nosotros las diagonales, sean cuales sean, se van a formar cuatro triángulos equivalentes. Entonces, trazamos las diagonales, las voy a marcar con azul, y estos cuatro triangulitos que se forman, A1, A2, A3, A4, y vamos a tener entonces que los cuatro áreas van a ser iguales. Luego de aprender todo lo que hemos visto, lo único que nos queda es resolver el problema que nos motivó a estudiar esta materia. Entonces recordemos lo que nos decían. Loreto quiere hacer un huerto rectangular en su patio. Sabe que el área que destinará de su patio para esto van a ser 6 metros cuadrados. Si el largo de este mide 1 metro más que el ancho, ¿cuánto debe medir la reja para construirlo? Bueno, para eso necesitamos entonces calcular el perímetro. Y recuerden que el perímetro es el más simple. Para plantear la ecuación que describe este problema, lo primero que tenemos que hacer es asignarle esa variable que yo les comenté del dibujo que teníamos anteriormente. Entonces vamos a tener que el ancho, la vamos a llamar x, por ende, entonces si este es el ancho, el largo tiene que medir x más 1 porque era el ancho más una unidad de metros. Luego acabamos de ver que el área para un rectángulo es ancho por largo, o en este caso x por x más 1, que está escrito aquí. Eso tiene que ser igual a 6, porque son 6 metros cuadrados. Y si nosotros expandimos esta fórmula, por decirlo, vamos a encontrarnos con una ecuación cuadrática. Para descubrir cuánto vale el ancho, que es x, debemos resolver esta ecuación. Si es que resolvemos esa ecuación, el perímetro simplemente va a ser equivalente a la suma de los lados. Como este vale x, este otro lado también tiene que valer x, y el que nos faltaría debería medir x más 1, porque es un rectángulo. Finalmente, entonces, el perímetro tiene que ser la suma de los lados, es decir, x más x más 1 más x más x más 1, que es lo que está descrito acá. Si sumamos los x, vamos a obtener que el perímetro, en particular en este problema, tiene que ser equivalente a 4x más 2. Por ende, cuando una vez que calculemos x, lo único que tenemos que hacer es introducir ese valor aquí y obtenemos el perímetro que corresponde al largo de la rejita que quiere poner Loreto en su patio. Entonces, lo único que hay que hacer es resolver la ecuación cuadrática que está expresada aquí.
Eso ustedes pueden revisarlo acá, lo resolvemos y llegamos a que la medida que debe tener el ancho tiene que ser -1 más -5 dividido en 2. En este caso nos quedamos con el lado positivo, porque si tenemos ancho negativo no nos va a funcionar esto, entonces esto va a ser equivalente a x igual a 5 menos 1 dividido en 2, es decir, 4 dividido en 2, es decir, 2 metros. Simplemente entonces tenemos que introducir ese valor acá, en la fórmula del perímetro, y ese resultado nos va a dar que el perímetro va a tener que valer 10 metros en total. Y con eso damos por resuelto el problema que nos motivó a estudiar áreas y perímetros. Acá también hay un par de problemas propuestos que están relacionados con la materia que acabamos de ver para que ustedes los estudien en su casa. Algo que se me olvidó agregar que puede ser súper importante, que no está en la guía, pero no está de más decirlo, es que ya que ustedes saben calcular el área de un triángulo, van a poder calcular prácticamente la de casi cualquier polígono más complicado. Por ejemplo, imagínense a un hexágono regular. El hexágono regular tiene la característica de poseer los 6 lados iguales y además ser simétrico. Entonces, no hay una fórmula general para calcular esta área sabiendo solamente el lado del polígono regular. Lo que ustedes tienen que hacer es trazar las diagonales de tal manera que van a poder obtener, en este caso, 6 triángulos que van a ser equivalentes. Entonces, lo único que tienen que hacer es calcular el área de uno de estos triángulos y luego multiplicarlo por 6, porque todos miden lo mismo. Entonces, simplemente calculan el área de este que está acá y lo multiplican por 6. Y con eso obtienen el área de este polígono. La científica destacada de esta guía, bueno, yo no la conocía hace un tiempo, la verdad es que nos la sugirió una persona que está estudiando con las guías del PREU. Ella es Araceli Quispeneira, es una mujer peruana que trabaja en la NASA. En su biografía podemos ver que es una destacada peruana que cuenta con 5 grados académicos enfocados en ciencias e ingeniería aeronáutica. Ha logrado convertirse en la primera mujer latina en comandar 3 exitosas misiones de la NASA: la misión de medición de las lluvias tropicales, el orbitador de reconocimiento lunar y actualmente el telescopio espacial James Webb, a lanzarse próximamente al espacio el próximo año. Ella nació en Marripón, al norte de Chiclayo, estudió en la primaria en una escuela rural, no había ni siquiera electricidad donde ella estudiaba y solo se alumbraba con el resplandor de la luna y las estrellas en las noches. Ahí descubrió en los libros los cohetes espaciales y soñó con verlos algún día de cerca. Araceli fue parte de la sonda de exploración lunar de la NASA y hoy es ingeniera senior de operaciones de sistemas de vuelos. Es fruto de sus estudios en Estados Unidos desde 2005 de ingeniería, tecnología y todo lo que principalmente hizo. Ella también ha conducido una investigación significativa sobre la desglaciación de los nevados andinos de Perú mediante imágenes satelitales de alta precisión. Araceli trabaja también en proyectos personales enfocados en inspirar, motivar y empoderar a niños y jóvenes. Este aporte lo hizo Jefferson Guaita y te agradecemos mucho por la biografía que nos enviaste. Si tú, persona que nos estás escuchando, tienes ganas de enviarnos una biografía, nosotros con mucho gusto la vamos a poner. Estamos abiertos a recibir siempre colaboraciones. Siempre nos pueden enviar un correo a preuencuarentena@gmail.com. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos prontamente para seguir estudiando geometría. Cuídense mucho.